Un nódulo tiroideo es el mismo tejido tiroideo que ha formado una lesión dentro del tiroides, pero sigue siendo tejido tiroideo. Entonces la idea es que este tejido tiroideo puede ser un tejido maligno o benigno. Las características semiológicas, cuando un nódulo es más duro, más adherido, ¿no?, y que ha ido creciendo, pueden hacer sospechar que tenga una capacidad de ser maligno. Pero sin duda, lo que más nos va a ayudar va a ser el diagnóstico anatomopatológico. Aunque el radiológico es muy importante, porque hay criterios radiológicos para sospecha o no sospecha. Entonces la EcoPath te ayuda para diagnosticar esa posibilidad. El EcoPath es la punción con aguja fina mediante ecografía de un nódulo tiroideo. Habitualmente es remitido por diferentes especialistas, principalmente por el endocrino. La misión de esta técnica es diagnosticar si el nódulo es benigno o maligno. Es una agujita muy delgadita que apenas produce dolor y que se inserta en el tejido tiroideo, en la parte anterior del cuello. Nos guiamos con un ecógrafo de alta precisión y punzamos la zona que queremos punzar del nódulo, ya que el nódulo se puede punzar en diferentes zonas, las zonas más sólidas o más sospechosas. Una vez que obtenemos la muestra, la extendemos en un portaobjetos y ese portaobjetos es procesado mediante tinciones y eso es visto en un microscopio de alta precisión. La EcoPath se hace en consulta, no es necesario que sea en quirófano. El paciente no tiene que tener una preparación previa para la EcoPath. Desde el momento que el paciente entra a la consulta y se tumba en la camilla, hacemos primero la asepsia de la zona que vamos a punzar, ubicamos el nódulo con la ecografía y después hacemos la punción. Aproximadamente pasan unos 5 minutos. Una de las preguntas habituales de los pacientes es si la técnica, el EcoPath, les va a doler o no. Una de las ventajas que les ofrecemos es que podemos usar 3 tipos de anestesia. Una crioanestesia mediante un spray que da frío en la zona local, en la cara anterior del cuello donde está el tiroides. Otra posibilidad es mediante una crema, o sea, una anestesia tópica, y también está la posibilidad de utilizar anestesia subcutánea. Por lo tanto, el paciente no tiene por qué tener ningún tipo de dolor. El procedimiento es bastante seguro y realmente las complicaciones pueden ser muy extrañas. Por ejemplo, la más frecuente en todo caso podría ser un hematoma local en el lugar donde he hecho la punción con la aguja fina. Cuando nosotros hacemos la EcoPath, es una EcoPath en movimiento donde nosotros con el ecógrafo vamos a poder dirigir la aguja a la zona que queremos pinchar. Por ejemplo, si un nódulo tiroideo en la parte superior del nódulo tiene una zona con calcificaciones, esa es la zona a la que le vamos a hacer la punción. Una vez hecha la punción, vamos a extraer una pequeña muestra que vamos a procesar posteriormente para que pueda ser vista por la anatomopatóloga. Mi equipo está constituido por una anatomopatóloga que es especialista en citología del nódulo tiroideo. Una de las ventajas de nuestra técnica es que el diagnóstico lo damos en el momento, es decir, a los pocos minutos de haber realizado la técnica. Eso parece mentira, pero a muchos pacientes les cuesta mucho la incertidumbre que le den el diagnóstico en una semana o en 10 días. Entonces es un valor agregado a la técnica que realizamos. Una vez que tenemos el diagnóstico anatomopatológico, se lo entregamos al paciente y a partir de allí va a necesitar controles ecográficos cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 6 meses o cada año o cada 2 años. Y si el nódulo no crece y no cambia de características, no necesita una nueva punción. Y si el diagnóstico fuera sospechoso de malignidad, nosotros podemos pasar a un segundo paso para profundizar esa posibilidad. Hacemos un test molecular donde vemos un panel de genes y con eso podemos diagnosticar con mucha más precisión si realmente puede ser maligno o benigno. Una vez que un nódulo tiroideo es diagnosticado mediante la anatomía patológica como benigno, puede tener una indicación quirúrgica o no. Los nódulos que tienen indicación quirúrgica normalmente es por un determinado tamaño, a veces por tener 3 centímetros o 4 centímetros,
Y otras veces es indicado porque están cerca alguna zona que nos puede molestar. Por ejemplo, que esté cercano al esófago o cercano a la tráquea. Entonces, eso nos puede dar un tipo de sintomatología, dificultad al tragar, una molestia en el cuello y disminuir el volumen de la voz, o tal vez una molestia estética porque se ve un bulto en la cara anterior del cuello. Entonces, una vez que el médico endocrinólogo o el especialista en medicina interna o cualquier especialista ha visto este nódulo y es remitido a cirugía, esos nódulos deben ser, desde mi opinión, vistos por una persona que haga técnicas de ablación de los nódulos para tratar de ver si tiene la posibilidad de que no sea operado, o sea, de que no pierda su glándula tiroidea. Esas técnicas son varias y tienen muchos años de experiencia, o sea, ya estamos hablando de más de 20 años. Y una de ellas es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una técnica en la cual usa una aguja que tiene una punta que da calor. Entonces, lo que se hace es una zona aséptica en la cara anterior del cuello, en quirófano, el paciente despierto, no necesita una anestesia general ni nada por el estilo, simplemente con anestesia local el paciente no va a presentar dolor. Se localiza el nódulo mediante la ecografía y esa aguja es introducida en el nódulo y vamos a llevarla por diferentes zonas del nódulo hasta que podamos conseguir la ablación por radiofrecuencia. Lo que va a pasar es que ese nódulo tiene un determinado volumen y ese volumen va a ir disminuyendo. Esa disminución puede alcanzar hasta un 90% y por supuesto, cuando el nódulo sea más pequeño será más efectivo. Eso no quiere decir que no podamos utilizar esta técnica en nódulos más grandes, ya que muchas veces en los nódulos que son muy grandes podemos hacer la técnica 2 veces, ¿no? Separado un promedio de 1 año entre una y otra. Bueno, pero regresemos a los nódulos, los cuales tienen un tamaño moderado y que nosotros hemos hecho una radiofrecuencia. Al mes ya va a poder tener una reducción de un 30-40%. Y a los 3 meses se va a conseguir una reducción tal vez del 60-50%. Ese nódulo va a seguir disminuyendo hasta los 6 primeros meses, inclusive hay estudios que hasta el año, y va a conseguir poder salvar su glándula tiroidea y no ser operado. La técnica de radiofrecuencia, con un médico que tenga años de experiencia y que tenga la certificación del nivel para hacerla de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tiene unos resultados muy eficientes. En cuanto a las complicaciones, siempre serán menos frecuentes que una cirugía, es decir, la tiroidectomía. La posibilidad de que el paciente quede con hipotiroidismo es muy remota, que el paciente se ha tocado el nervio de la voz es bastante infrecuente y la mayoría se recupera, que tenga una hemorragia interna es muy poco probable y se resuelve con medios locales, y tal vez la más frecuente de las posibles complicaciones sería un hematoma en la cara anterior del cuello, que con los días, el pasar de los días, el paciente mejoraría.